Tintas RD, ex senador de la República, ex ministro de Trabajo, ex ministro de Medio Ambiente y actualmente vicepresidente ejecutivo de la Comisión para el Cambio Climático en la República Dominicana. Buenas tardes, doctor Max. Muy buenas tardes, apreciado amigo, buenas tardes. Para ustedes, pero también sobre todo para todas las personas que nos miran y nos escuchan en este momento, que son muchas. Sí, así es. Max Puig, ante todo, una trayectoria sin manchas en el ejercicio público, ese compromiso que usted ha tenido con el país y con la forma de conducirse, háblenos de eso, por favor. Bueno, no sé, no sabría qué decir. Yo pienso que todos tenemos una responsabilidad y el asunto es saber cómo la ejercemos. Yo pienso que nadie es más que nadie, que no se puede ver a nadie por encima del hombro y que si estamos llamados a ocupar una función pública se trata de eso, de estar al servicio de la colectividad. Yo lo que he tratado simplemente cuando me ha tocado asumir funciones públicas, he tratado de ser consecuente con lo que me ha inculcado. Porque yo entiendo, señor Puig, que hay personas que incluso probablemente en algún momento coincidieron políticamente con usted y simplemente el presupuesto nacional como que logró doblegarlos y no ha sido el caso de usted. Bueno, como les digo, esto es un tema de visión del mundo, de formación, de punto de vista, de criterio. Lo que yo acabo de decir acerca de no ver a nadie por encima del hombro, me lo señaló siendo yo un niño mi padre. Mi padre era médico y yo nací en Puerto Plata. Mis padres eran de Puerto Plata también. Mi padre era médico, mi madre era maestra. A veces su consultorio estaba en una clínica o en la casa. Recuerdo que una vez el consultorio estaba en la casa. Yo tendría unos 9 años de edad. Y mi padre me llamó, preguntó: Max, ¿qué estás haciendo? Dice: estoy jugando. Entra al consultorio, por favor. Había un señor sentado allí frente en el consultorio y mi padre me dijo: por favor, él es un amigo, yo quiero que tú lo saludes y que le aprietes muy fuerte las manos, lo aprietes lo más que tú puedas. Yo era un niño, 9 años, lo apreté lo más que pude. Después mi padre me dijo: ahora yo quiero que tú mires las manos de mi amigo, que las observes. Yo las miro, me dice: ¿el qué ves? Dice: bueno, papi, yo veo que la mano de tu amigo tiene manchas. Dice él: sí, la mano de mi amigo tiene manchas porque él sufre de una enfermedad. Y esa enfermedad se llama lepra. Y las personas que tienen lepra generalmente son despreciadas, incluso por sus propios familiares. Sí. Porque creen que la lepra es una enfermedad contagiosa y creen que ellos se van a ver afectados. Entonces discriminan a las personas leprosas, las discriminan, los maltratan, incluso los mismos familiares. Sí. Y yo te he llamado a ti te he pedido que le des la mano y que lo aprietes fuerte, para que tú sepas que la lepra no es una enfermedad contagiosa. Pero además, para que sepas que tú nunca debes despreciar a nadie, nunca debes subestimar a nadie, nunca debes ver a nadie por encima del hombro. Y el que tú puedas apoyar, apóyalo siempre. Y me dijo: eso era todo, ya puedes irte a jugar. Y naturalmente que yo, mientras vida tenga, y naturalmente si tengo uso de razón, es decir, ese tipo de aprendizaje, de enseñanza, es el que me va a normar y es lo que yo he tratado de hacer siempre. Sí. Max, yo creo que ese es el tema del servicio. Sí. Max, toda una vida entregado al quehacer político y al quehacer profesional. Un hombre de una larga trayectoria política, una historia política limpia en la República Dominicana, sí. Esa es una realidad. Inicia, creo que en la izquierda, si no me equivoco, y luego pasa al PLD.
rompe su relación con el PLD y forma la Alianza por la Democracia. De hecho, tengo entendido que fue prácticamente uno de los mentores del expresidente Leonel Fernández. Pero, pese a que formó su organización política, hizo alianza con el PLD y fue ministro en el gobierno de Leonel Fernández. Vemos que Max da un cambio en su accionar y hace una alianza con el PRM y con Luis Abinader. ¿Qué lleva a Max Puig a tomar la decisión de aliarse con el PRM, que todo el mundo conoce que sus raíces históricas están en el PRD y nunca se dio ese acercamiento PRD, Alianza por la Democracia? Sí, bueno, yo creo que lo importante acá es un tema de valores, es un tema de principios y de línea de conducta. Cierto que en un momento determinado uno se ve precisado a tomar una decisión política de ocupar una función u otra, pero yo siempre he creído en que a veces para ser leal a sus ideas uno se ve precisado a ser desleal a sus partidos. Es decir, lo importante son los ideales, lo importante es la línea de conducta. Yo he tenido una vida política así, militante, es decir, yo siempre he tenido, bueno, yo he vivido la política desde la cuna. Sí. Mi padre participó en la resistencia contra Trujillo, él se opuso a la dictadura de Trujillo a lo largo de los 31 años, no sé cuántas veces estuvo en prisión, más de 10 veces, una vez estuvo 6 meses, otra vez estuvo una semana, otra vez estuvo preso 2 años. En fin, yo he vivido la política siempre. Desde temprana edad. Desde temprana, sí. Y no la política en el sentido de las aspiraciones políticas, sino en el sentido de la lucha política, de la lucha por la democracia, a un riesgo de la vida. Es decir, mi padre arriesgó su vida. Yo en determinados momentos puedo decir que debo decir que también, pero ese no es el tema. Es decir, lo que quiero decir es que siempre he tenido una preocupación política basada, asignada por valores. Yo milité políticamente en los comités revolucionarios Camilo Torres, de los camilistas. Participé, por consiguiente, compartí con Amaury Germán Aristi. Los corecatos estaban aliados de los comandos de la resistencia. Después decidimos en un momento determinado pasar aquel proyecto se agotó. En un momento determinado participé en el Partido de la Liberación Dominicana. Que fue senador, lo llevó a la senaduría. Gocé de la confianza del profesor Juan Bosch, lo que para mí es timbre de orgullo. Fui miembro del comité político del PLD y después del fraude electoral del año 1990 hubo una crisis dentro del PLD y un número apreciable de integrantes de esa organización nos retiramos del PLD. Pero usted salió senador en el Yo fui senador de la República en representación de la provincia de Puerto Plata de 1990 a 1994. Pero hubo una crisis en el PLD y un número apreciable de dirigentes y militantes. Varios de esa pasaron organización. al PRD incluso. Algunos pasaron al PLD, Vicente Bengoa y otros. Sí, pasaron al PRD. Sí. Nosotros constituimos, la mayoría de los que salimos del PLD, fundamos la Alianza por la Democracia. En 1996 apoyamos la candidatura presidencial de Leonel Fernández. No pensábamos que Leonel iba a ganar. Nosotros estábamos convencidos que iba a ganar el doctor José Francisco Peña Gómez, pero también creímos que se iba a crear una polarización entre el Partido Reformista y el PRD. Y nosotros pensamos que para que no se diera esa polarización, mejor apoyar la otra fuerza, sí, aunque había herida. Para oponerse a Balaguer. No, y justamente para que no se diera esa polarización, para que hubiese una otra fuerza política. Exacto. Nosotros no pensábamos que Leonel Fernández iba a ser presidente. Él se coló, nosotros nos colamos con él y eso nos llevó a colaborar con su
con su función de gobierno, con la misma responsabilidad con la que participamos en ese gobierno, en un momento dado entendimos que lo que nosotros estábamos procurando con ese apoyo no se iba a conseguir. Entendimos que por más bien que lo hiciéramos, por más bien que nosotros en nuestro desempeño particular lo hiciéramos bien o lo mejor posible, no representaba lo que ustedes lo que nosotros entendimos que se estaba produciendo una suerte de degeneración, ¿verdad? Cuando digo degeneración, una pérdida de los valores y principios originarios, y con la misma responsabilidad con que entramos nos fuimos. Nadie nos sacó, nosotros renunciamos. En ese momento la APD decidió presentar una candidatura a la presidencia en el año 2012, que yo representé. Durante todos estos, de ahí en adelante, mantuvimos una posición muy clara y muy firme de oposición al gobierno peledeísta, que justamente esa degeneración que nosotros habíamos observado se siguió profundizando, y entendimos que el país necesitaba superar ese gobierno como una forma de abrirle paso también a formas no solamente más democráticas, porque la democracia se veía cada día erosionada y amenazada, sino también para, desde una acción gubernamental, tratar de modificar líneas de conducta. República Dominicana, y esto sí quiero enfatizarlo, ha crecido mucho económicamente en los últimos 60 años. Quizás el mejor promedio de la región. Sí, pero hemos crecido mal. Entonces el tema es que hay que seguir creciendo, pero hay que crecer de otra manera. En la actual gestión gubernamental, de la que formo parte, hemos logrado recuperar la actividad económica anterior, en gran medida. El dinamismo, sí, se ha ido ahora recuperando. tenemos que ir más allá, porque no se trata de recuperar simplemente lo anterior, sino de modificar la forma de crecer, la forma de desarrollo. Nosotros hemos crecido en estos 60 años, pero hemos crecido mal, porque ha sido un crecimiento con inequidad. Ha sido un crecimiento con desigualdad, ha sido un crecimiento con reproducción de la pobreza. Ahora tenemos que seguir creciendo, pero de otra manera. Modificando la forma. Claro, cambiando el modelo. Nosotros, como Alianza por la Democracia, estamos participando en el gobierno, pero también queremos participar incidiendo en esa transformación, para que mañana no se diga, República Dominicana siguió creciendo, pero siguió creciendo mal. Nosotros queremos crecer de otra manera. ¿Cuál es el trato que le da el presidente de la República a usted? ¿Cómo se llevan? Muy distinguido, muy distinguido. ¿Lo está apoyando en la posición que usted ocupa? Mucho. Incluso quisiera resaltar ese hecho. El Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio, porque ese es el nombre completo, sí, fue creado en el año 2008 y fue ejerciendo un trabajo notable. ¿Lo encontró como una entelequia usted cuando llegó ahora? ¿O estaba funcionando de buena forma? Funcionaba. Okay. Funcionaba, pero con recursos limitados. Okay. Y funcionaba porque tenía un personal muy competente. Y comprometido. Muy comprometido, con mucha mística. Realmente el trabajo que se hizo de 2008 a 2020 fue un trabajo notable, que yo reconozco, pero se necesitaba más apoyo desde el Ejecutivo. Y desde el primer momento, desde el inicio de la presidencia de Luis Abinader Corona, nosotros hemos recibido ese respaldo. Y voy a señalar 3 hechos, a mi juicio, de importancia. Sí. En primer lugar, es el Consejo Nacional para el Cambio Climático. Bueno, es un consejo. Sí. O sea, es un consejo, por consiguiente, está formado por una serie de instituciones del gobierno, por muchos ministerios importantes. Entonces, desde ese punto de vista, y está presidido por el presidente de la República. Sí. Yo soy solamente el vicepresidente ejecutivo. Ahora bien, ese consejo, formado por ministerios muy importantes, no se había reunido nunca en pleno. Okay. Y la primera decisión del presidente Abinader fue: vamos a reunir, vamos a convocar el consejo. Entonces, ese fue lo primero. Lo segundo, se emitió un decreto, el decreto 541-20, que es el decreto el decreto llamado MRV. MRV significa medición, registro y verificación
de la emisión de gases de efecto invernadero, Perfecto. que acaba de dar institucionalidad al Consejo. Eso fue apenas inició su gestión el presidente Abinader. Y en tercer lugar, en ese mismo año, en el mismo 2020, nosotros logramos elaborar, a pesar de la pandemia, porque la pandemia estaba en sus buenas en ese momento, en sus momentos más difíciles, logramos emitir la NDC de la República Dominicana. NDC son las siglas en inglés de Contribución Nacionalmente Determinada, que es el compromiso que todos los países del mundo han asumido acerca de cómo enfrentar la emisión de gases de efecto invernadero para frenar el calentamiento global y combatir el cambio climático. Entonces, desde el inicio, nosotros recibimos ese apoyo, el Consejo recibió ese apoyo del presidente Abinader, convocando el Pleno del Consejo, emitiendo el decreto 541-20, apoyo para la elaboración de la NDC, y a partir de ahí hemos tenido un apoyo institucional y financiero. Los recursos de los que dispone el Consejo fueron mejorados. Eso ha permitido que ingrese personal competente absolutamente necesario para cumplir las funciones y poder cumplir también con los compromisos internacionales que tenemos. En ese sentido, hemos tenido un apoyo pleno del presidente Luis Abinader Corona. Max Puig, de equilibrar el desarrollo y los procesos industriales con el cuidado al medio ambiente? O sea, ¿existe la forma, se está logrando, se está procurando que eso se logre en la República Dominicana? Es difícil, se está procurando y tenemos que lograrlo porque si no, no va a haber vida en el planeta. El tema es que esas salidas se están procurando y las vamos a tener que encontrar sí o sí, porque la temperatura en el mundo solo se está registrando desde el año, aproximadamente desde el año 1850, hace 170 años. Y desde entonces para acá la temperatura promedio del planeta ya ha subido más de 1 grado. Pero se calcula que en los 80 años que faltan, de aquí al año 2100, puede la temperatura subir 2 grados más en promedio. Y eso significa una alteración del clima tremenda y una alteración de la producción, una alteración de las formas de vida, desarrollo de enfermedades, sequías, fenómenos atmosféricos extremos. Entonces, esas medidas para cambiar el sistema productivo hay que encontrarlas, como yo acabo de decir, sí o sí. La humanidad no tiene opción, no tiene alternativa. Max, esto hay que hacerlo. Brevemente, así puntualmente, ¿qué vienen ustedes realizando desde la posición que usted ocupa? Sí, bien. De manera puntual, que la gente entienda, estamos haciendo tal cosa, tal cosa. Cuando se habla del clima, la gente piensa de una vez en la naturaleza. Piensa en ciclones, como yo dije, sequías. En el sol, el calor, el frío. El calor, el frío, piensa, ¿verdad?, en las temperaturas. Pero sobre todo en lo que hay que pensar es en la producción, en la economía. Perfecto. Y no en el clima. ¿Por qué? Porque desde hace 2 siglos se ha venido dando el desarrollo de la industria. El desarrollo industrial tiene apenas 2 siglos. Entonces, el desarrollo industrial, el crecimiento industrial, el que ha venido alterando el clima. Y es la primera, el clima siempre ha cambiado, pero es la primera vez en todos los millones de años de existencia que tiene el planeta que el clima cambia como efecto de la acción de los seres humanos. Entonces, los seres humanos actúan sobre la naturaleza a través de la producción. Entonces, lo que hay que modificar son las formas de producción. Para eso, justamente, es que se ha creado, bueno, hay acuerdos internacionales, varios, no los menciono, varios muy importantes, y en base a eso República Dominicana y todos los países nos hemos comprometido a tomar una serie de medidas para cambiar la forma de producción, para que no sigamos produciendo de una forma tal que se generen los gases que alteran la naturaleza. Y para eso es que todos los países nos hemos comprometido a establecer eso que llamamos contribución nacionalmente determinada, el compromiso del país. Ese compromiso dice,
cómo hay que modificar la generación de energía. ¿Por qué? Porque el 62% de los gases de efecto invernadero, es decir, de los gases que se generan en el planeta, que lo están alterando, provienen de la generación eléctrica y del transporte. Y entonces esta planta, Punta Catalina Carbón, Fue un error. los efectos no son fatales. Sí, fue un error muy grave y hay que ver cómo eso se resuelve, pero no es tan sencillo resolverlo. No, claro que Es no. bien difícil. Porque ahora la necesitamos. Y ese es un tema, Es un mal necesario. Sí. bueno, pero que hay que corregir. Hay que corregir. Que hay que corregir. Pero se toma un tiempo. Contamina tema- menos el gas natural. Contamina menos. Contamina menos. Contamina menos. El tema es que fue un error muy grave construir Punta Catalina. Ahora, la mayor parte de la generación eléctrica del país ahora viene de Punta Catalina. En plantas que fueron construidas, aparte de que fue un error hacerlas de carbón, hubo hechos dolosos. Sí. Es decir, hubo sobreprecio, hubo incumplimiento. El gobierno dominicano no ha aceptado esas plantas, no las ha recibido oficialmente. No, El gobierno dominicano no ha recibido pero esas nombró una persona. Sí, claro, bueno, porque están ahí, hay que administrarlas, tienen que producir, tienen que generar energía. Están pendientes Pero de algunas auditorías, me parece. El relativo gobierno al monto en que dominicano salió. no ha recibido oficialmente Eso es importante. esas Mira, plantas. datos importantes, y llamo la atención de mi amigo Diomelo Martínez, que está viendo y colabora con este espacio. Sí. Max dice que el gobierno no ha recibido oficialmente a Punta Catalina y que fue un error la Exacto. construcción La de está esa operando, planta. pero como tal no la ha recibido. Sí, No las ha recibido porque hay una litis con respecto a las empresas constructoras que correcto. se comprometieron a determinados resultados y el gobierno no se ha dado por satisfecho con lo que le están entregando hasta ahora. Esa es la Saliéndonos un poquito, esa es la realidad. saliéndonos un poquito de esa parte y retornando un poquito a la política, ¿considera usted o ve como oportunismo del PLD en los actuales momentos recurrir a la figura de Juan Bosch? ¿Es oportunista eso o es sincero? Mire, le voy a decir una cosa. Ya Juan Bosch está por encima de, vamos a decir, de la política cotidiana. Yo puedo decir que Juan Bosch fue el dominicano más importante del siglo XX. Por ejemplo, Sí. algunos me podrán discutir que sí o que no, que si hay uno u otro más notable, pero en todo caso, todo el mundo tendrá que estar de acuerdo con que es uno de los dominicanos. Él entra en la discusión O sea, siempre. es de los dominicanos. Exacto. Yo me atrevo a decir que es el más sobresaliente del siglo XX, pero unos me podrán decir, bueno, pero ¿quién ha sido el mejor en la producción, en la industria, en la literatura? Puede haber una discusión, pero en todo caso, Él entra siempre. él entra en primer plano y ya está por encima de la discusión de todos los días. Juan Bosch será un referente para siempre, mientras exista la República Dominicana. Así es. Porque algún día no existirá la República Dominicana, Pero el porque PLD, algún día se apagará el pero, sol. Max Puig, pero algún día se apagará pero el sol. el PLD que se desligó tanto del pensamiento de Bosch no es oportunista que ahora ellos recurran a esa figura. Entonces, yo lo que digo, Juan Bosch será un referente ético. Juan Bosch fue el fundador del PLD y justamente yo mismo, como dije hace un momento, formé parte de la dirección del PLD. Ayudé, estuve al lado de Juan Bosch en la construcción del PLD. Creo que hice lo que tenía que hacer participando en esa construcción. Ahora, yo entiendo que el PLD como partido se apartó de los lineamientos que Juan Bosch trazó, sí, y particularmente de los lineamientos éticos. Ya nadie le va a creer al PLD, le va a creer ese discurso al PLD. Juan Bosch ahora es un patrimonio de la nación dominicana. Así es. Y de la humanidad. De América. Y de un patrimonio de América y de la humanidad. Entonces yo creo que en este caso es inapropiado que se quiera una fuerza política fundada por Juan Bosch, que se apartó de Juan Bosch, es decir, que quiera reivindicar a don Juan desde esa perspectiva. Max, y ni siquiera quiero establecer calificativos. Sí. Brevemente le vamos a colocar algunas imágenes, pero antes yo quiero también saludar a Daniel Peralta, que es un diseñador que está en los Estados Unidos y que es un gran amigo y no se pierde ese espacio.
y a mi compadre Jenner Gómez, policía en la ciudad de Nueva York, un dominicano que ha hecho vida digna en la ciudad de Nueva York, Jenner Gómez, y es policía ya en el estado de Nueva York. Debo decir que son tantos los dominicanos que han puesto en alto el nombre de nuestro país fuera de la República Dominicana, y lo destaco porque a veces, bueno, también salen a relucir los hechos negativos. Los pocos brillan más que los muchos. Entonces hay que resaltar que la inmensa mayoría de los dominicanos en el exterior ponen en alto el nombre de nuestro país. Vamos a poner algunas imágenes, por favor, que tenemos ahí para que Max nos dé su brevísima opinión, porque ya nos están despidiendo, Max. A ver qué opina el doctor Max Puig sobre esta figura que tenemos aquí, brevemente. Son varias, pero puede ser en una o dos palabras. Bueno, es decir, jugó un papel, es incontrovertible en la historia dominicana, forma parte de ella. ¿Bueno o malo? Miren, es decir, yo entiendo, el presidente Balaguer estuvo al servicio de la dictadura de Trujillo y después prolongó, es decir, muchos elementos negativos. De esas luces y sombras, podríamos... Bueno, una luz. ¿Les puedo decir una luz del presidente Balaguer? El presidente Balaguer en 1967 prohibió los aserraderos. Bien, eso fue una medida. Sí, él tuvo muchas luces, esa es la verdad. En sentido general, yo creo que él lo que hizo fue prolongar un sistema de dominación muy opresivo en el Siguiente país. imagen, por favor. Esa no va, por favor. Siguiente imagen. Siguiente imagen. Vamos a ver, para que Max nos opine. Brevemente, Max. Justamente yo acabo de señalar que yo milité políticamente junto a Danilo Medina. ¿Fue un corrupto desde el gobierno? En este momento su gestión está siendo muy puesta en entredicho y yo entiendo que ahora con la situación que se está viviendo, yo pienso que él debe tener la oportunidad de explicarle al país su gestión. Siguiente imagen. Por favor, siguiente imagen. Bueno, parece que nuestro señor director... ¿Tiene las demás? Ahí está. Bueno, fue uno de los más grandes líderes del pueblo dominicano, José Francisco Peña Gómez. Yo tuve la oportunidad, él me distinguió con su amistad. Y en ese sentido, recuerdo una nota anecdótica. Sí. Yo viví muchos años en París, donde estudié, y me tocó la honra de acompañarlo cuando él fue a inscribirse a la Facultad de Derecho para hacer sus cursos de doctorado en París. Qué interesante. Y mantuvimos esa amistad hasta el último día de su vida. Discutían temas. Y fue una persona realmente muy valiosa. Siguiente imagen, por favor, señor director. Siguiente imagen para que Max Puig emita su opinión. Bueno, ya yo he dicho lo que pienso. Vámonos con la otra imagen. La próxima imagen. Todo lo que pueda decir de él, ya ustedes lo saben. Max es bochista, esa es una realidad. Sí. Max fue formado en esa cultura política de Bosch. Para mí, como dije hace un momento, fue timbre de orgullo la distinción que el profesor Juan Bosch me brindó. Siguiente imagen, por favor. Bueno, me tocó colaborar en los gobiernos con el presidente Fernández. ¿Mantiene buena amistad todavía con el expresidente? Bueno, es que la relación personal nunca se afectó. Nunca se afectó. Lo que no quiere decir cuando yo me renuncié, bueno, dejamos de vernos en lo cotidiano. Correcto. ¿no? Pero siempre nos hemos distinguido. Max, es cierto, y aclare esto, porque son anécdotas de la calle, que usted fue prácticamente un mentor de Leonel Fernández en términos políticos. Bueno, compartimos mucho. A mí me tocó ser, bueno, yo, entre otras cosas, yo fui su profesor. Sí. Porque yo ingresé como profesor en la UAS muy joven, a los 24 años, en 1971. Y me tocó ser profesor de Leonel Fernández. Luego nos hicimos amigos. Sí. En un caso él fue mi abogado. Fue mi abogado, ganamos. El abogado de la parte contraria era Abelito. Abelito. Bueno. Ganamos. Pero de todas maneras, debo decir que es una persona que más allá
de las... hemos compartido mucho. Perfecto. Y que más allá del tema político, pues hemos mantenido una relación. Sí. Agradezco de verdad su presencia en este espacio, esta conversación, porque más que una entrevista, una importante conversación con una personalidad que, hay que decirlo así, ya quedan muy pocos en la actividad política en la República Dominicana. Un verdadero servidor con el comportamiento moral y el compromiso ético del amigo Max Puig. Señores, el sábado a las 2 de la tarde, la cita es aquí, en este programa Sin Medias Tintas RD y 14 TV. Bye bye.